Muy buenas, bienvenidos al bloque 1 del módulo 23, Seminario de Análisis de Casos 2. Este bloque 1 trata sobre el análisis neuropsicológico de trastornos del movimiento. Estos son los temas que vamos a ver en el bloque 1, tema 1.1, bases teóricas de la enfermedad de Parkinson, tema 1.2, caso clínico de enfermedad de Parkinson, tema 1.3, bases teóricas de la cura de Huntington, tema 1.4, caso clínico de la cura de Huntington, y tema 1.5, rehabilitación neuropsicológica de trastornos del movimiento. Vamos a comenzar, pues, con el tema 1, que trata sobre las bases teóricas de la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver algunos de los hitos históricos de la enfermedad de Parkinson, y es que desde la antigüedad han existido pacientes con temblores y dificultades para la marcha. Y bueno, desde ya hace mucho tiempo la enfermedad de Parkinson no ha sido considerada como tal, con ese nombre, hasta la descripción que hizo a principios del siglo XX un médico británico que se llama James Parkinson, de ahí el nombre de enfermedad de Parkinson. Actualmente el tratamiento farmacológico y el quirúrgico se centran a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente, pero se puede decir que no son curativos ni evitan la progresión de la enfermedad, que es de corte neurodegenerativo. Existe un tratamiento quirúrgico que, se toma la decisión de aplicarlo en pacientes seleccionados cuando la respuesta al tratamiento farmacológico no es aceptada, es insuficiente, o se acompaña de efectos secundarios de carácter que limita mucho al paciente. La sintomatología motora caracteriza a esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson, aunque en las últimas décadas hay que decir que se ha prestado más atención cada vez más a los trastornos no motores, en especial a la afectación cognitiva, que llega a ser incluso, se puede decir, más incapacitante que los síntomas motores. Y en el aproximadamente entre 25 y el 30% de los casos desarrollan una demencia. La evaluación neuropsicológica de este trastorno, como en todos los cuadros neuropsicológicos, es fundamental para determinar si la lesión en pacientes con enfermedad de Parkinson se debe a afectación motora, afectación cognitiva o afectación motora y afectación cognitiva. Es importante realizar un diagnóstico de demencia asociado, como decíamos antes, para explorar las funciones cognitivas superiores y para saber si es necesario que se intervenga quirúrgicamente con estimulación cerebral profunda al paciente con enfermedad de Parkinson. Por eso es importante el diagnóstico y para determinar el grado de afectación que tiene, ¿no? Como enfermedad neurodegenerativa se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra mesencefálica. En concreto, esa porción del núcleo que se denomina parte compacta. Y también, están afectadas las proyecciones al estriado a través de la vía nigroestriatal. Todo esto provoca una disminución, una disfunción progresiva de los circuitos de los ganglios basales que están implicados en el control motor, ¿no? Por eso la sintomatología motora de Parkinson. Y pertenecen al ámbito motor algunos de estos síntomas, por ejemplo, el temblor en reposo, que es lento y rítmico, afecta sobre todo a las extremidades y no la cabeza, y suele disminuir ese temblor en reposo cuando realiza movimientos voluntarios. Desaparece cuando está durmiendo y es el síntoma más conocido, pero no siempre aparece. Otro de los síntomas que pertenecen al ámbito motor sería la bradicinesia, que es la lentitud en la realización de movimientos, que es el síntoma más característico y necesario para diagnosticar la enfermedad de Parkinson. La rigidez del aumento del tono muscular, como por ejemplo el incremento de la resistencia a la movilidad pasiva de las extremidades. Y otro síntoma de tipo motor sería la inestabilidad postural y la dificultad en la marcha. Se alteran los reflejos posturales conforme va evolucionando la enfermedad y, progresivamente tiene más dificultad en la marcha y se va provocando caídas en el paciente. Es frecuente que estos pacientes diagnosticados con Parkinson inclinen la cabeza y el cuerpo hacia adelante y algunas veces también hacia un lado, con flexión de las articulaciones. Entre las dificultades de las marchas habituales se encuentran los bloqueos que se producen en la enfermedad de Parkinson. Otros síntomas no motores se dan en estadios más avanzados e influyen negativamente en su capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes. Que tenga, por ejemplo, dificultad de la micción, estreñimiento, trastornos del sueño, trastornos sexuales, disfunción olfatoria, trastornos cognitivos principalmente que afectan a las funciones ejecutivas y visoespaciales, manifestaciones emocionales y conductuales que afectan a control de impulsos, tienen síntomas depresivos, ansiedad, apatía, también aparecen dolores musculares inespecíficos y aumento de la saturación.
Y luego están los síntomas psicóticos y confusionales y el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pues bueno, no es fácil. Hay que basarse en la exploración neurológica del paciente y realizar un diagnóstico diferencial contra entidades, ¿no? Vale. Pasamos al tema 1.2. En el tema 1.2 vamos a ver un caso clínico de enfermedad de Parkinson. Vamos a ver distintos aspectos de este caso clínico. En primer lugar, bueno, vamos a ver los antecedentes de historia clínica. En la primavera de 2003, Miguel tenía 50 años. Venía notando en los últimos meses que perdía el equilibrio con facilidad, por lo que no se podía balancear y que su mano izquierda temblaba en reposo y que al andar aparecía la sensación de tener los pies pegados al suelo, por lo cual pues tenía que arrastrarlos y sus pasos eran bastante cortos. Un día, mientras paseaba con su mujer, se percató de que al caminar su brazo izquierdo apenas se movía y no realizaba ese brazo habitual. Para tratar de solventar ese problema, pues intentó levantar voluntariamente mientras daba un paso, pero al hacerlo no podía contener el movimiento. Era como que se le disparaba el brazo. Su mujer estaba extrañada y le preguntó: ¿a quién saluda? Y sin más no contestó, algo que no iba bien, y entonces pues empezaron a preocuparse. A las pocas semanas se celebró una reunión familiar en su casa, que como en otras ocasiones pues se encargaba de organizar, poner en marcha. Y un par de días antes contrató un catering para el evento. Se encontraba muy cansado, no tenía capacidad para concentrarse ni para organizar todo. Y durante la reunión sus hermanos y amigos observaron que lo veían raro y le atribuían a que estaba nervioso. Sin embargo, estaba cada vez más convencido de que algo extraño le ocurría y se encontraba muy torpe desde el punto de vista motor. Al día siguiente decidió pedir cita al neurólogo, aconsejado por un familiar médico al que le había comentado los síntomas, ¿no? Y bueno, pues así pues, tras años de evolución de diagnóstico inicial, pues el paciente empezó a presentar cada vez más complicaciones motoras leves y una situación funcional, relativamente aceptable, por lo que no se planteó la cirugía. Se explicó al paciente y a los familiares en qué consistía el tratamiento quirúrgico, no obstante, los objetivos, los posibles beneficios la técnica para que pudieran considerarlo como alternativa. Y todo ello pues, en función de cómo evoluciona la enfermedad. 7 meses después, en febrero de 2011, pues Miguel fue remitido de nuevo a la unidad de trastorno de movimiento por complicaciones motoras que se habían agravado. En cuanto a su evaluación neuropsicológica, pues tenía un coeficiente intelectual normal, aunque con una diferencia de 15 puntos entre la escala verbal y manipulativa, a favor de la primera. Se demostró que tenía un déficit en atención dividida, a través de la parte del test del trazo, el try making test. El paciente mostró dificultad para alternar el foco atencional entre los números y las letras, aunque recordaba las instrucciones, pero a la hora de realizar un rastreo visual y de tener automatizado el abecedario, pues cometía errores y lo realizó con un tiempo de ejecución bastante elevado, ¿no? Desde un punto de vista anésico, pues la curva de aprendizaje de materia verbal en el test de aprendizaje en el TABE fue ascendente y adecuada para la edad y nivel educativo, aunque no había evidencia de estrategia para organizar la información. La memoria a corto plazo y a largo plazo estaba ligeramente alterada, se puede determinar la evaluación, y en ambos casos se benefició del recuerdo con clave semántica, aportando de clave semántica. El reconocimiento estaba dentro de los límites de la normalidad y todo ello, pues llevó a concluir que los procesos de codificación y los procesos de almacenamiento de la información verbal se hallaban más o menos preservados, que existía dificultad para evocar de forma libre. Para evaluar la memoria visual se utilizó el test de copia en una figura compleja de Rey. Y 7 meses después, en febrero de 2011, Miguel fue remitido de nuevo a la unidad de trastorno de movimiento por más complicaciones motoras, ¿no? Se observó en esta evaluación neuropsicológica que presentaba déficit ejecutivo con alteraciones en la memoria de trabajo, el razonamiento abstracto, formación de conceptos, planificación. Y en el test de clasificación de tarjeta de Wisconsin, aunque terminó las 6 categorías, pues cometió un número muy amplio, muy significativo de errores perseverativos. En el ámbito visoperceptivo, el paciente presentó una ejecución ligeramente inferior a la hora de, cuando tenía que estimar la posición en el espacio de un objeto y cuando tenía que identificar tanto figuras enmascaradas como caras no familiares. También se evaluaron las funciones prácticas, gnósticas y el lenguaje, las cuales se encontraban preservadas, con excepción de a nivel de lenguaje, la fluidez fonética, que estaba afectada. Una vez que se analizaron los resultados, pues se determinó que Miguel presentaba una ligera déficit de deterioro cognitivo, aunque no era de magnitud suficiente como para que le afectara en su vida cotidiana. El deterioro era predominio ejecutivo, que afectaba a la función ejecutiva,
al lóbulo frontal y está acompañado de alteraciones de las funciones visoperceptivas y nésicas. Bueno, pasamos al tema 1.3. En el tema 1.3 vamos a ver las bases teóricas de la corea de Huntington. La corea de Huntington tiene una edad de inicio de la sintomatología principal que se sitúa dentro de un intervalo amplio, que puede ir desde los 10 hasta los 60 años, aunque normalmente aparece hacia la mitad más o menos de la vida. Entre el 3 y el 10% de los individuos afectados con corea de Huntington pues presenta síntomas antes de los 20 años, es llamado subtipo juvenil, y se asocia pues, a este inicio temprano con predominio de la transmisión genética, ¿no? A través de la vía paterna. Y bueno, hay que decir que este cuadro clínico se caracteriza por la bradicinesia, la rigidez, importante afectación, alteraciones cognitivas y con frecuencia también presentan epilepsia. Otro 10 o 15% de estos pacientes presentan alteraciones después de los 60 años, lo que se denomina el subtipo tardío o senil, y se asocia a una transmisión por vía materna. El curso evolutivo es más lento y los síntomas fundamentalmente son coreicos, con poca alteración a nivel cognitivo, ¿no? De funcionamiento cognitivo. La enfermedad de Huntington afecta en cuanto a distribución por sexo por igual al hombre y las mujeres, y los trastornos motores suelen ser los síntomas más significativos, más conocidos de la enfermedad de Huntington. Los pacientes comienzan con tics, sobre todo cuando los momentos que expresan experimentan mayor agitación, y de manera progresiva pues se incrementan los movimientos coreicos, que acaban extendiéndose pues a la cabeza, al cuello, a las extremidades y perjudican de manera muy grave a la vida diaria de los pacientes. En el último año, la marcha, en cuanto va evolucionando la enfermedad, pues se vuelve muy inestable, incluso llegan a perder totalmente la movilidad, y el habla pues también experimenta dificultades y aumenta el riesgo de asfixia por problemas al tragar, y también experimenta alteraciones comportamentales y un deterioro cognitivo bastante significativo. Otras alteraciones frecuentes pues son, por ejemplo, pues esa rigidez, lentitud, incapacidad para iniciar movimientos voluntarios, sobre todo posición complejos, por ejemplo, a través de la bradicinesia o cinesia. También presentan distonía y otros trastornos de los movimientos oculares, precisamente de los sacádicos. Todas estas alteraciones se explican por la atrofia de los ganglios basales y específicamente por una degeneración que se produce en la neurona, la dendrita espinosa del cuerpo estriado, ¿vale? Del cuerpo estriado. En condiciones normales, pues los ganglios basales regulan la relación entre corteza frontal y estructura periférica y son responsables del inicio y del fin del movimiento voluntario e involuntario y el control de los ajustes requeridos por ellos. Por eso, al afectar vena motora, pues se ven afectados los ganglios basales, concretamente el estriado. La degeneración del estriado, como comentamos, pues produce un incremento o un aumento del movimiento involuntario, y una vez que aparece el primer síntoma, la enfermedad progresa de forma muy rápida e implacable, y la esperanza de vida pues tiende a ser pues, de 10 a 20 años después de que aumente, de que sea diagnosticada. El deterioro en este periodo es constante y hay algunas características que la marcha se vuelve dificultosa, tienen problemas, incluso llegan a caerse, aparecen problemas para alimentarse, como decíamos antes, para tragar, corre riesgo de asfixia. Y cabe destacar que en la última fase de la enfermedad, pues los pacientes pierden su capacidad física y mental, pues hasta no puede ocuparse nada de su vida personal, es decir, se ve muy dependiente, y por lo tanto se ve afectada no solo sus funciones cognitivas, como comentamos, no solo a nivel motor, a nivel incluso de funciones vegetativas básicas, sino que, esa afectación a nivel físico y mental puede hacer que pierda su autonomía y se vuelva muy, muy dependiente. Y por tanto, pues precisa de muchos cuidados a nivel de rehabilitación, no solo psicológica, sino fisiológica, a nivel de fisioterapia, a nivel médico, claro, de esos fármacos. Y eso básicamente lo que quería comentar sobre la enfermedad de Huntington. Vamos al tema 1.4 y vamos a ver un caso clínico de corea de Huntington. Bueno, como siempre vemos en los casos clínicos, vamos a comenzar viendo los antecedentes de la historia clínica. Este paciente parecía muy joven cuando se veía de lejos el pasillo del hospital. Sin embargo, cuando comenzó a caminar, pues se observaron unos extraños movimientos. Aparentemente era divertida, casi incluso en exceso, y su aspecto físico y sus movimientos indicaban que podíamos estar, ante un problema
a nivel motor, ¿no? Especialmente, que es lo más llamativo. Cuando acude a la consulta del neurólogo en el hospital, pues llevaba más de 10 años diagnosticada de Corea de Huntington. Sin embargo, después de tanto tiempo, pues lo que había motivado que se derivara a neurología para realizar la evaluación neuropsicológica era su comportamiento, ¿no? Según manifestaba el marido de la chica esta, se llama Manuela. Y tenía, bueno, en ese momento, cuando acudió a esa consulta de neurología, pues tenía una edad de 54 años. Se realizó la entrevista inicial y el marido, bueno, prefería cambios a nivel de comportamiento que se caracterizaban principalmente por la siguiente sintomatología: por desinhibición, por impulsividad, por, bueno, pues la habilidad emocional, locuacidad desmedida, conducta de utilización y, sobre todo, bueno, fabulaciones. A veces la paciente entraba en profundos momentos de melancolía que hacían que desconectara de la realidad durante una hora, pero tal como llegaban esos momentos de desconexión de la realidad, pues se iban, volviendo al estado normal de vitalidad y entusiasmo extraordinario que tenía. Manuela pues refería sin mostrar preocupación que se había olvidado de lo que era coser y bordar, que era la profesión a la que se había dedicado durante toda su vida. No recordaba muchas veces cómo se cocinaba, qué cocinar, o cuándo, o que no tenía ningún plan de acción o de entretenimiento diario, nada más que ver la televisión, que la mayoría de las veces pues no era capaz de comprender y era incapaz de seguir, ¿no? Otros datos significativos son, bueno, cada vez era más dependiente, y no solo por los problemas motores que experimentaba, sino por la posibilidad de crear una iniciativa, ¿no? A realizar los movimientos. Entre alteraciones motoras se observaron los tics, muecas faciales, los movimientos coreicos, muy característicos de la Corea de Huntington, en especial esos movimientos coreicos al caminar, que no podía realizar ya sin ayuda, era totalmente dependiente de la marcha. Manuela no había tenido hijos, sin embargo, Lazar quiso que ella heredara de su padre, la Corea de Huntington, y a un momento, pues se diagnosticó como tal, ¿no? En el periodo de evaluación se pudieron evidenciar los problemas de anosognosia y los déficits de memoria, que no le permitían establecer conexiones entre los movimientos alterados y lo de su padre, entre el deterioro de ella y la demencia. Bueno, otro aspecto es, como dato, que Manuel se diagnosticó la enfermedad de Huntington en 1998. Desde entonces recibía tratamiento farmacológico para los síntomas motores, que al reducir los niveles de monoamina en el sistema nervioso central, pues hace que se vaya más lenta y para el desarrollo de la sintomatología. 10 años después se realiza una completa valoración, una completa exploración neuropsicológica, o sea, las funciones cognitivas, y se determina que las funciones preservadas y alteradas que se muestran pueden observarse con independencia del bajo nivel educativo que tenía, ¿no? Y bueno, otro dato es que le manifestaba un deterioro cognitivo generalizado, una por ejecución, y que era compatible con esa posible degeneración o atrofia a niveles corticales de la corteza debido al avance que está experimentando la enfermedad. También se aprecian alteraciones amnésicas, alteraciones de la memoria, alteraciones atencionales, alteraciones de las funciones ejecutivas, del proceso ejecutivo. Y bueno, en menor medida también se observan alteraciones de nivel espacial, visoespacial y en la velocidad de procesamiento. Finalmente, con el objetivo de comprobar el autoconocimiento y la autopercepción de la enfermedad y las consecuencias vitales derivadas de esta enfermedad, pues se le administró una prueba que lo que hacía evaluar la presencia de síntomas depresivos y su intensidad, que era el inventario de depresión de la. No solo se le evaluó a nivel neuropsicológico, sino que se evaluó también a nivel comportamental y emocional, porque estaba muy afectada, aunque inicialmente mostraba esa anosognosia y esa falta de conexión relacionada, por ejemplo, que tenía su padre con los que tiene ella, que era para el caso la misma enfermedad. Y bueno, para importante determinar también, como en cualquier evaluación neuropsicológica, determinar también el grado de afectación a nivel comportamental y a nivel de afectaciones emocionales que afectan al paciente producto de esas alteraciones neuropsicológicas, o simplemente producto de ese impacto que supone un diagnóstico de una enfermedad de esta característica tan devastadora, una enfermedad de corte neurodegenerativo,
y por tanto por eso el inventario de depresión de Beck pues suele aplicarse como, entre otras pruebas en estos casos bueno, para determinar ese grado de afectación emocional que tiene la paciente en este caso. Bueno, pasamos al último tema, que es el tema 1.5, en el cual hablaremos de la rehabilitación neuropsicológica de los trastornos del movimiento, ¿no? De estos casos que hemos visto, de la cosa de Huntington, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, que afectan precisamente a una afectación precisamente motora. Bueno, pues en cuanto a la rehabilitación neuropsicológica, como siempre es necesario diseñar una evaluación psicológica precisa y adecuada, diseñar protocolos de evaluación neuropsicológica que sean precisos, que puedan evaluar todas las funciones cognitivas, insistiendo sobre todo en la evaluación de las funciones cognitivas que pensamos que pueden o que sospechamos que pueden estar más afectadas en función de, bueno, pues del grado de deterioro que indique la enfermedad neurodegenerativa de la cual sospechamos el diagnóstico. Y por tanto, a la hora de diseñar la rehabilitación neuropsicológica, pues debemos de hacer una evaluación lo más precisa posible. Tenemos, por ejemplo, el método Babney, que el método Babney se fundamenta gracias, bueno, pues a la unión de 5 disciplinas, bueno, con la finalidad de desarrollar inteligencia múltiple a través del movimiento, en este caso que viene al caso de los trastornos del movimiento. Este método, pues, es un acrónimo que está formado por las palabras biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia y etnomusicología. Y todas esas disciplinas nos ayudan a sistematizar y a justificar por diversos recursos prácticos que se centran en la percusión corporal. Dentro del apartado referente a la psicología, pues este método tiene como objetivo aportar nuevas propuestas metodológicas en relación a personas que tienen trastornos degenerativos, como pueden ser, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson o la demencia tipo Alzheimer. Esta investigación pues, se centra efectivamente en el enfermo de Parkinson, como hemos visto anteriormente, debido a las carencias a nivel motor que presentan y al deterioro de ciertas neuronas específicas que controlan el movimiento. La función de un neurotransmisor es ser un mensajero químico entre las neuronas y, por tanto, los ejercicios de carácter rítmico son una base musical con el fin de modificar la evolución de la enfermedad y bueno, de realizar cambios a nivel de esas conexiones, ¿no? A nivel motor en este caso, ¿no? Se logra a través de esta rehabilitación mejorar las conductas neuromotrices, por ejemplo, bueno, pues la tonicidad, esa rigidez postural, los problemas de equilibrio, los problemas de la lateralidad, a través del ritmo y la percusión corporal. También permite desarrollar la actividad mental a través del movimiento, pulso y tempo. Permite desarrollar el trabajo grupal, dado que el movimiento rompe el aislamiento. También permite desarrollar la movilidad y la independencia motora y mantener el sistema cardiovascular a través del movimiento. Bueno, todo ello combinado con estrategias bueno, que nos ayuden a paliar o a trabajar no solo aspectos motores, sino aspectos a nivel cognitivo, porque, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson puede desarrollar un alto porcentaje, más del 25%, un deterioro cognitivo. Y, de hecho, muchas veces se agrupan a los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson con una evolución ya de deterioro cognitivo con pacientes que tienen un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, eso permite pues trabajar las funciones cognitivas alteradas a nivel no solo motor, sino a nivel de lenguaje, a nivel de escritura, procesos de escritura, también que a consecuencia de los temblores pues tienen muy afectados, a nivel de comprensión, aunque a nivel de comprensión en el caso de Parkinson tiene menos problemas que en el Alzheimer. Y bueno, trabajar por las funciones cognitivas básicas como la afectación de la memoria, las atracciones atencionales, la función ejecutiva, por ejemplo, en este caso la velocidad de procesamiento, que también se muy afectada, esa flexibilidad cognitiva y velocidad de procesamiento que se muy afectada en la enfermedad de Parkinson. Trabajar los aspectos de las praxias, tan importantes también en estas alteraciones del movimiento, trabajar las náuseas y, bueno, trabajar todas las funciones cognitivas a nivel también de perceptivo, procesos perceptivos y, bueno, hacer una estimulación cognitiva global y diseñar procesos de rehabilitación que nos permitan mantener esas funciones cognitivas el mayor tiempo posible, preservarlas, dado que, bueno, pues que son abordadas como en casos de demencia tipo Alzheimer y tienen que ser abordadas de esa manera para poder realizar, bueno, un proceso terapéutico, un proceso en este caso, de estimulación cognitiva adecuado para poder mantener, como digo, esas funciones cognitivas el mayor tiempo posible y que ese programa de rehabilitación cognitiva sea lo más eficaz y adecuado a cada caso en particular. Muchas gracias.